Pero cuando uno ve lo que pasa en naciones como Francia, Inglaterra y en algún sentido también España, que son 3 de las 4 que han llegado a semifinales, encuentra una cosa rarísima. Hace muy pocos días, si uno estuviera en alguna de estas, en estas naciones, se hubiera dado con un conjunto de musulmanes, de africanos, tomando las calles, destrozando todo a su paso, incendiando autos de policías, destruyendo los comercios de los vecinos, destruyendo los espacios públicos, pintarrajeando las calles, los carteles, las iglesias, las viviendas de los vecinos, y uno diría, ¿en dónde me encuentro? ¿Me encuentro en Inglaterra o me encuentro en África? ¿Me encuentro en Francia o me encuentro en Marruecos? La respuesta a este fenómeno, o digamos así, el nombre que lleva este fenómeno a cuestas es el de multiculturalismo. Ya te voy a mostrar imágenes que son realmente impactantes, si es que ya no las viste porque recorrieron el mundo entero y que vale la pena considerar desde una óptica de ideología política. ¿Qué es el multiculturalismo? Mira, el multiculturalismo es una ideología que sostiene que todas las culturas valen exactamente lo mismo y que no tenemos ningún tipo de criterio universal como para establecer una jerarquía o una diferenciación objetiva en términos valóricos de las culturas diversas que configuran el planeta Tierra y que por lo tanto, dado que existe esta pluralidad horizontal entre las distintas culturas, todas estas culturas pueden convivir entre sí dentro de un mismo territorio sin que exista ningún tipo de peligro, sin que exista ningún tipo de roce social, de ningún tipo de roce cultural. El multiculturalismo como ideología es una doctrina según la cual una sociedad no debe simplemente limitarse a tolerar a las distintas culturas que existen en un mismo territorio, sino que más aún a través de su Estado nacional debe reconocerlas, debe protegerlas e incluso debe otorgarles derechos y tratamientos diferenciados. En este sentido, rompiendo la igualdad ante la ley, es que el multiculturalismo es una de las caras más, es uno de los rostros de la agenda woke. Y por eso el multiculturalismo es la principal ideología que se opone a cualquier tipo de política migratoria restrictiva o incluso a cualquier tipo de política de asimilación cultural. ¿Qué es esto de la asimilación cultural? La asimilación cultural es una forma que tienen los estados modernos para recibir en su territorio a personas que provienen de otras culturas, abrirles la puerta, pero con una condición, con la condición de que se asimilen. Se le exige a los recién llegados que adopten plenamente la cultura del país receptor, que aprendan a hablar el idioma que se habla en este país, que aprendan las costumbres, que aprendan los hábitos, que aprendan las tradiciones, que tengan lealtad por los mismos símbolos, que conozcan la historia, que conozcan la fe, la religión de la gente que vive esa identidad nacional. Esto para aquellos que son promotores del multiculturalismo significa una afrenta, una coacción, una violencia contra la cultura de origen del recién llegado. El recién llegado no tiene que dejar de lado su propia cultura de origen, sino que al contrario debe mantenerla y debe ser reconocido en tanto que sujeto cultural proveniente de otra latitud de la Tierra por el Estado Nacional receptor. ¿Cuál es el efecto concreto que genera el multiculturalismo? Es la destrucción de la identidad nacional de la nación que recibe al inmigrante que jamás se termina asimilando. Vamos a poner esto de una forma muy sencilla. Esto es como si vos estuvieses en tu casa y vos le abrís la puerta a un conjunto de personas extrañas que vienen, te tocan la puerta, te piden ayuda, te dicen que quieren entrar en tu casa y vos muy amablemente le abrís la puerta. Lo que vos harías con esa gente, seguramente si sos una persona mínimamente razonable y tenés la voluntad de ayudarles, es abrir la puerta pero poner reglas. Contarles cuáles son las reglas del hogar, cuáles son los horarios del hogar, dónde se colocan todas las cosas, cuáles son las costumbres que tiene tu hogar, cuáles son los modos de relacionarse que se permiten y los que no se permiten dentro de ese hogar. Imagínate que vos, en lugar de hacer esto, abrieras la puerta de tu hogar y le dijeras a toda esa gente, miren, ustedes vengan y hagan lo que quieran aquí adentro. Esta casa que es mía no importa, a partir de ahora ustedes pueden tomar todo lo que quieran,
colocar las cosas donde a ustedes les guste, practicar sus propias costumbres aquí adentro, tomen sus horarios, sus hábitos, sus costumbres, hagan lo que quieran aquí adentro. Bueno, ¿qué va a pasar con tu casa? Ahí va a terminar siendo una casa expropiada. No va a ser tu casa, va a ser la casa de los extraños a los cuales lamentablemente les abriste la puerta. En un país pasa exactamente lo mismo. Cuando vos abrís la puerta de tu país para que vengan personas de culturas extrañas, con idiomas distintos, con creencias religiosas totalmente distintos, con hábitos, costumbres, tradiciones absolutamente distintos, y no los asimilás, terminás siendo asimilado vos a la fuerza por los extraños que llegaron a tu territorio. Eso es el multiculturalismo, por eso es una ideología globalista, porque destruye la identidad nacional. ¿Qué es la identidad nacional? Es el sentimiento de pertenencia a una comunidad histórica y política llamada nación. ¿Y qué es una nación? Es un grupo humano que comparte ciertos elementos comunes como una memoria, una historia, símbolos, costumbres, instituciones, relatos, referencias culturales varias, una lengua, etcétera. Un destino común, un pasado común y una voluntad presente de vivir en conjunto. Eso es una nación. Lo que han hecho países como Inglaterra, Francia y España es abrir indiscriminadamente la puerta de sus naciones sin ponerle reglas a estas personas, y lo que terminó ocurriendo es que esas naciones están siendo destruidas por los extraños que llegan sobre todo del mundo del continente africano y del mundo musulmán. Bien, ¿qué pasó? Ahora vamos a entrar con este contexto introductorio que les hago para que estemos conscientes de los conceptos que vamos a poner aquí en juego. Vamos a ver algunos hechos relativos al Mundial de Fútbol de los últimos días. Bien, aquí tenemos una respuesta a Rajoy. ¿Quién es Rajoy? Rajoy fue expresidente español del PP, de la centroderecha española, que dijo en una columna recientemente publicada que Francia tenía una muy buena selección, pero lástima que no tenía en realidad franceses jugando en ellas. Bien, en realidad lo que dijo Rajoy es bastante cierto. Lo que hoy tiene Francia es una selección de personas difícilmente francesas. Miren lo que es la selección de Francia 2026. Miren qué distinta que era la selección de Francia del año 1998. Acá podemos reconocer en general rostros franceses. Si uno busca los festejos en Francia del año 1998, que además se celebró el Mundial en Francia, si podés después, Santiago, buscarlo, por favor, va a ver que los festejos, la forma de vivir el Mundial, era una forma muy europea, es decir, muy educada, muy respetuosa del otro, muy ordenada, muy pulcra, muy limpia. Vamos a ver que este no es el caso del año 2016, cuando no por casualidad vemos que Francia se constituye su selección de este modo. Esta es hoy la selección francesa, lo mismo pasa con la inglesa y en menor medida también tenemos algunos ejemplos similares en la selección española. ¿Tiene algo que ver aquí el color de piel? ¿Somos acaso racistas? No, estamos hablando de cultura. Estamos hablando de cultura. ¿Por qué? Porque todas las culturas no valen lo mismo. Hay culturas, por ejemplo, que enseñan a sus miembros a respetar a la mujer. Hay culturas que enseñan a sus miembros a golpear a la mujer, y hay culturas que incluso legitiman la violación de mujeres. Hay culturas que enseñan a cuidar a los niños, proteger a los niños. Hay culturas que enseñan a castigar físicamente a los niños, e incluso hay culturas que adoran a gente que ha abusado de niños. Tengo que ser muy cuidadoso con muchas palabras que voy a empezar a usar a partir de ahora, porque sabemos que la censura en redes sociales está a flor de piel cuando uno quiere hablar de estos temas. Hay culturas que enseñan a respetar la propiedad privada. Hay culturas que enseñan que la propiedad privada, si la puedo robar, entonces tengo que aprovechar la oportunidad. Hay culturas que enseñan a festejar rompiendo la propiedad privada ajena. Hay culturas que enseñan a despreciar y envidiar la propiedad privada ajena. Hay culturas que tienen un Dios de paz. Hay culturas que tienen un Dios de guerra. Hay culturas que te enseñan a tratar al otro como quisieras que el otro te tratase a vos mismo.
Hay culturas que enseñan a poner bombas al otro. Hay culturas que enseñan a respetar la fe de los demás. Hay culturas que les dicen que los demás, que no tienen tu misma fe, son entonces personas que merecen la muerte y que se debe librar una yihad contra ese tipo de gente. Hay culturas que enseñan a cuidar el espacio público, ser una persona pulcra, limpia, asearse como una forma de respeto al otro, no tirar los papeles en la calle, no tirar la basura en el espacio público, no arruinar los parques y las plazas públicas, los monumentos públicos. Y hay culturas que al contrario, te enseñan a destruir el espacio público, te enseñan a ser una persona sucia, mugrienta, olorienta, descuidada, desalineada, y que si tenés la oportunidad de ensuciar una vereda, una calle, pues allí podés ir y hacerlo. No quiero mencionar países en específico, pero supongo que ustedes tendrán muchos de ellos en mente. Cuando uno junta a una cultura pulcra con una cultura sucia, ¿quién cree ustedes que gana? A menos que la cultura pulcra tenga políticas para obligar a ser pulcros a los sucios se terminan imponiendo sobre los pulcros. Cuando una cultura que respeta a la mujer le abre las puertas a una cultura que está acostumbrada a golpear a sus mujeres y no le pone reglas claras y no le obliga realmente a respetar a las mujeres, ¿qué cree que van a pasar con las mujeres de esos países donde la cultura acostumbraba a los hombres a respetarles? Pues esas mujeres van a empezar a sentirse cada vez más inseguras y las violaciones van a dispararse como se han disparado en Francia, en Inglaterra y en España. Y donde la sobrerepresentación de los inmigrantes provenientes de culturas acostumbradas a mancillar a la mujer está a la hora del día y hay que simplemente ir a los datos. Ustedes miren lo que son los datos de España, por favor. Ha venido en ascenso constante y sonante las violaciones, el aumento de las violaciones, y cuando uno mira el origen de los violadores, hay una sobrerepresentación muy clara de un tipo de inmigrante, Acá tengo datos, por ejemplo, los delitos contra la libertad sexual con penetración aumentaron en España 6,7 en el año 2024, en el año 2023 crecieron 14,2 y en el año 2025 crecieron 2,3. En lo que va en el primer trimestre del 2026 creció casi 4%. Es decir, en 4 años tuviste prácticamente un 25% de incremento de violaciones en España. Y cuando vos ves el origen de los violadores, vas a encontrar una sobrerepresentación de un tipo de inmigrante. ¿Y por qué ese tipo de inmigrante está sobrerepresentado en ataques sexuales contra mujeres? Pues porque viene de un tipo de cultura donde esas prácticas lamentablemente no tienen la censura y la persecución que merecen tener. Y porque los españoles se han tragado el cuento de que todas las culturas valían lo mismo y que a esa gente no había que asimilarla. Porque si la querían asimilar, eso era racismo y xenofobia, que era posible convivir con una cultura que desprecia a la mujer, que desprecia la pulcritud, que desprecia al Dios cristiano, que desprecia las iglesias cristianas, que desprecia la bandera española, que desprecia las costumbres españolas, que desprecia la gastronomía española. Y España le abrió la puerta a esa gente. Y lo mismo hizo Inglaterra. Y lo mismo hizo Francia, por solo mencionar a 3 de los 4 países que han pasado a las semifinales del Mundial de Fútbol. Pues bien, con este contexto que te estoy dando, podemos volver a nuestro tema de Rajoy. Rajoy habiendo dicho que Francia era una muy buena selección, pero lamentablemente no tenía franceses, le fue respondido de esta manera. Miren esto. Hablabas de esa reivindicación de los derechos sociales, de esa parte que tú mucho te preocupas y que no suele ser muy habitual en los futbolistas. Te voy a hacer una pregunta un poco complicada, pero ha dicho Rajoy, vamos a jugar contra una Francia de mucho nivel, pero sin franceses. No sé si lo has leído. Sí, me ha sorprendido, la verdad. Cuando ayer iba volando y al aterrizar justo me lo enviaron. Y no sé, me sorprende que a esta altura estemos con estas cosas, porque, joder,
entiendo ya la vida y la sociedad multicultural, ¿no? Y que cada uno somos de un sitio, cada uno somos de una manera, y creo que esa es la riqueza que tenemos. Y entiendo que pues, Francia es tan rica en muchas situaciones por la cantidad de personas de distintos orígenes que tiene, y bueno, me da un poco de pena estas cosas, pero puedo entender que igual no lo dijo ni con mala intención, pero bueno, creo que tenemos que ser un poquito más cuidadosos con eso. Nuestra propia selección tiene esa multiculturalidad, ¿no? Sin duda, y creo que nuestra sociedad realmente, o sea, la riqueza de nuestro país creo que es esa variedad, la verdad. Bueno, no, esto no es cierto. Esta es precisamente la ideología multicultural. Claro, si todas las culturas valieran lo mismo, entonces sumarlas entre sí podría redundar en un resultado positivo, en un resultado favorable. Pero cuando vos tenés una cultura de gente que respeta a la mujer, no le podés incluir una cultura de gente que no respeta a la mujer, porque entonces no suma, resta. La multiculturalidad resta. Cuando vos tenés una cultura de gente acostumbrada a cuidar el espacio público, a no ensuciarlo, a no romperlo, a no destruir lo ajeno, pero le metés en masa a gente que viene de una cultura que está acostumbrada a ensuciar el espacio público, a destruir lo ajeno y a ensuciar los parques y las plazas de la ciudad, pues entonces la multiculturalidad no suma, resta. Cuando vos tenés una cultura que es religiosamente tolerante, que tolera las diferencias religiosas, pero traes a fanáticos religiosos de una cultura que considera infieles a todos los que no promueven su propia religión, pues entonces no estás sumando, estás restando. Cuando vos tenés una cultura que respeta a los niños y le traes a gente de una cultura que castiga físicamente a los niños, no estás sumando, estás restando. Hay culturas y hay culturas. La Argentina, por ejemplo, fue grande porque tuvo un plan de configuración cultural a través de inmigración europea. No fuimos a buscar cualquier tipo de inmigrante porque jamás nos comimos el cuento de que cualquier inmigración daba lo mismo, porque no creemos que cualquier cultura dé lo mismo. Hay culturas que son mejores y hay culturas que son peores. Pero decir esto en el siglo XXI es propio de un xenófobo y de un racista y de un intolerante. No, esto no es cierto. Esto es lo que el sentido común me dicta. Lo que el sentido común me dicta es que la cultura occidental tenía una serie de elementos sumamente positivos que en muchos lugares de Europa se están empezando a perder porque le abrieron la puerta a la gente equivocada. Vamos a ver en este sentido qué pasó cuando Francia derrotó a Marruecos y lo dejó fuera de la Copa del Mundo. Miren lo que ha pasado, sobre todo en Londres, pero también en Holanda o Países Bajos. Es una locura. Miren esto. Esto, insisto, no es en Marruecos. Esto es en Europa. Esto es sobre todo en Londres y en Holanda. Las imágenes que vamos a ver, también hay algunas de Alemania, donde veremos de qué manera reaccionaron los marroquíes, no en Marruecos, ni siquiera tampoco solo en Francia, sino en otros países. Vamos a ver el video. Totalmente invadidos. Yeah, it's kicking up real good, real bad. Where's the backup, man? Ai, se vende! Ai, se vende! Ai, se vende! Ai!
I choo 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 choo. I choo 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 choo. Go go go. Golpeándole al auto a una mujer. Fíjense, la que se baja del auto es una mujer y le dice, le pegaste al auto, le pegaste al auto. Fíjese, una horda de invasores destruyéndole el auto a una mujer inglesa. Esta es la forma de reaccionar porque la selección de Marruecos perdió ante Francia y así reaccionan en Londres. Esto es una completa locura. ¿Que le abren el baúl? Robándose bicicletas. Esto es una locura. Esto es Europa. Esto es el multiculturalismo. No daba igual traer a esa gente o no a Europa. No daba lo mismo, sobre todo cuando no tenías una política de asimilación cultural. Que insisto, esto es como traer gente a tu casa y decirle, hagan lo que quieran, no importa, tómenla, destrúyanla, hagan lo que quieran, yo les dejo mi casa, es suya. Nosotros no hacemos eso con nuestras casas. ¿Por qué lo hacemos entonces con nuestras naciones? ¿Es que acaso son menos nuestras? Esta es la policía en Londres. ¿Saben por qué esta gente no tiene problema en destruir Francia, destruir España, destruir Inglaterra, destruir Países Bajos? Muy simple, porque no se sienten ni ingleses, ni franceses, ni españoles. Ellos se sienten marroquíes en este caso. Podríamos dar muchos otros tipos de nacionalidades que han llegado masivamente a Europa. Pero ellos se sienten en el extranjero. Incluso las segundas generaciones. Hay alguien que dijo ahí en el chat, con mucha inteligencia, que no siempre nacer francés te hace ser francés. Decía alguien en el chat que lo llegué recién a leer. Efectivamente. El hijo de un inmigrante ilegal puede nacer en Francia, pero jamás sentirse francés. ¿Qué va a tener de francés? Un carnecito que te da el Estado francés y donde dice que sos francés. Pero la identidad nacional no es un mero artilugio jurídico establecido por el Estado. Es ante todo un sentimiento de pertenencia. Si además de ese carnecito que dice francés, el sujeto en cuestión no se siente francés, no siente una lealtad frente a la patria en la que nació, es decir, Francia, pues esa persona tiene muy poco de francés en realidad. Tanto es así, miren ustedes, que los expertos en terrorismo, yo he estudiado un posgrado en contraterrorismo y terrorismo en los Estados Unidos, es decir, algo sé de esto. Los expertos saben que una inmensa cantidad de acciones terroristas en Occidente provienen de segundas generaciones de inmigrantes ilegales que nunca han llegado a sentirse nacionales del país donde viven. Incluso
hecho, hay documentales franceses muy interesantes donde muestran a segundas generaciones de niños en el colegio, donde el maestro les pregunta, ¿quién se siente francés aquí? Y prácticamente nadie levanta la mano. Claro, es que en su casa les enseñan que su identidad y su lealtad nacional en realidad está en otro continente y que ellos no le deben lealtad al país que los recibió. Y como esos países además no tienen políticas de asimilación cultural porque las interpretan de manera woke, de manera globalista, de manera progre, como políticas coercitivas y xenofóbicas, pues entonces esa persona no tiene ninguna posibilidad de integrarse culturalmente en el entramado nacional. Y como no pertenece a esa nación, pues ¿qué problema hay de salir a destrozar esa nación? Si no es tuya, si no sos parte de ella. Si la policía esa no te protege a vos, es una policía enemiga. Miren, hablando de policía, cómo corre la policía, cómo lo hacen correr en Londres. Miren esto. Han habido muchos policías heridos, por cierto, aquella noche en Londres. Acá tenemos una de las imágenes de los policías en el piso. I need to call an ambulance, bruv. One officer. Bueno. Miren, esto también llegó a Holanda. Sí, también en Holanda salieron a destrozarlo todo porque Marruecos perdió un partido de fútbol. Estas imágenes son de Holanda. Es de una película apocalíptica, ciertamente. Si esto hubiésemos dicho que iba a pasar en Europa en un mundial de fútbol hace 20 años, no sé, en el del Mundial 98, que es el que recién tomaba yo como referencia para mostrarte la selección francesa de fútbol del año 98. Si alguien decía que en Europa esto iba a ocurrir, uno hubiese pensado, no, me están mintiendo. No hay ninguna posibilidad. Bueno, eso es lo que está pasando. Te quiero mostrar un video, a ver, Santiago, si me ayudas a encontrarlo. Hay un video espectacular donde comparan en Inglaterra cómo reacciona la policía ante dos. Acá está, mira, ahí te lo marco en el chat. Miren este video que vamos a mostrar a continuación, la policía de Inglaterra, la policía de Londres, con dos reacciones totalmente distintas. Una ante los salvajes que están destrozando todo porque Marruecos perdió ante Francia, y otra que tiene que ver con las protestas por Henry Nowak. Ya te voy a explicar, esa misma. Ponela desde el inicio, pero no le pongas play, por favor. Abrilo entero y ponelo desde el principio, no le des play todavía. Mira esto. Arriba vas a ver la pantalla partida, ¿ok? Y abajo está lo que vimos recién de los marroquíes destruyendo Londres. Arriba vamos a ver las protestas recientes, esto fue en el mes de junio, las protestas por Henry Nowak. ¿Qué fue lo de Henry Nowak? Bueno, Henry Nowak era un estudiante británico de 18 años. En la noche del 3 de diciembre de 2025, regresando solo a su residencia universitaria, se cruzó con un sujeto con un nombre nada inglés, a ver, te lo voy a tratar de leer, Bikram Singh Digwa, de 22 años, que llevaba una gran daga ceremonial Sikh. No sé qué es Sikh, debe ser algo de su etnia de origen.
de su nación de origen. Este sujeto africano lo apuñaló porque sí al joven Nowak 5 veces. Nowak estaba desarmado y murió por una herida profunda que le generó en el pecho. La polémica surgió cuando en el medio del juicio se mostraron las imágenes de los policías. Vieron que ahora los policías llevan cámaras incorporadas en sus uniformes para dejar registro cierto de lo que pasó en un episodio determinado. Cuando en el juicio se mostraron las cámaras de los policías, se vio algo que conmocionó a los ingleses de verdad. ¿Qué fue lo que conmocionó? Bueno, vieron que cuando llegó la policía, el inmigrante les dijo que en realidad él había sido víctima de una agresión racista por parte de Nowak, que había sido víctima de una agresión racista. Y los agentes, sin preguntarle a Nowak nada, sin percibir que el tipo tenía 5 puñaladas en el pecho, le creyeron al inmigrante africano, esposaron a Nowak mientras estaba gravemente herido, le dijeron que estaba detenido, dudaron además cuando el tipo repetía de que había sido apuñalado y de que no podía respirar, y tardaron varios minutos en comprender que era la víctima. ¿Por qué le pasó esto a Nowak? Muy simple. Por el nivel de terrorismo woke que se ha apoderado de los policías ingleses. Los policías ingleses no se animan a reprimir a los delincuentes cuando los delincuentes tienen rasgos que no son ingleses. Los policías ingleses están entrenados solo para reprimir a otros ingleses. No se quieren meter con aquellos que son inmigrantes y que no son ingleses porque son tratados como príncipes dentro de Inglaterra. Si el inmigrante le dice a un policía que ha sido víctima de un ataque racista, el policía no duda un solo segundo y apresa al supuesto victimario, aunque este último se esté desangrando por apuñaladas en el pecho. Y eso fue lo que quedó puesto de manifiesto frente a toda Inglaterra, cuando se conocieron los videos de las cámaras de los policías que habían detenido a la víctima del inmigrante cuyo apellido es incluso difícil de pronunciar. Por lo tanto, ingleses de verdad salieron a protestar a las calles y la policía no dudó un solo segundo en reprimirles con toda su fuerza, algo que no hicieron el otro día cuando los marroquíes salieron en Londres a destrozar la ciudad. Ahora sí, con ese contexto, por favor, ponele play. Ponele volumen. Eso es Inglaterra hoy en día, eso es el multiculturalismo, la policía entrenada para reprimir a los ingleses y entrenada para garantizar la impunidad de los inmigrantes ilegales. A ver, ponele. Mira, estas fueron las celebraciones de Francia campeón del mundo en 1998. A ver, dale, ponele play. Ponele sonido también. Miren, comparen con las imágenes distópicas que vemos hoy en día. Total y completa normalidad, un país europeo. Hoy es un país musulmán. Miren la gente feliz, la gente celebrando una cultura ordenada, de paz, armonía. No hay autos incendiados, no hay casas de vecinos destruidas, comercios destruidos. Simplemente salir a celebrar.
Nada más que eso. Te quería mostrar otro caso. A ver, acá lo tengo. Otro caso reciente, mientras los marroquíes pueden salir a destruir Londres, bueno, ahí está. Mientras los marroquíes pueden salir a destruir Londres, acá vemos cómo la policía de Londres detiene a un predicador cristiano porque en Londres no podés predicar la palabra de Cristo. Mira esto. I am a preacher of the gospel. Watch this. Watch this. There is no... Ven que en el suelo tiene un micrófono. Bueno, es porque el delito que el tipo cometió fue ponerse en el espacio público con un micrófono, con un parlantito, a predicar la palabra de Dios, la del Dios cristiano. Si este señor hubiese sido musulmán, nadie lo hubiera detenido. I am a preacher of the gospel. Watch this. Watch this. There is no offense being committed here. None whatsoever. None whatsoever. Listen, listen. You repent and believe on the Lord Jesus Christ and you'll be saved. You repent and believe on the Lord Jesus Christ and you'll be saved. You know what? This is an utter disgrace in this nation. An utter... I've not assaulted anyone. No, no, no. I have not assaulted anyone. Take these off now. Take these off now in the name of Jesus. Solo en junio en Europa se registraron 40 ataques contra templos cristianos. Esto es una invasión. Esto es una invasión hecha en el nombre de la multiculturalidad, de la inclusión, la diversidad, la tolerancia. Pero esto es una invasión contra Europa, contra los europeos de verdad. Por eso, si no reaccionan los europeos de verdad y ponen al frente de sus naciones a políticos de derechas que son los únicos que pueden hacer lo que hay que hacer, es decir, una deportación masiva de inmigrantes ilegales y cerrar las fronteras para culturas que no tienen nada que ver con la cultura europea, si no se hace eso pronto, Europa estará terminada en pocas generaciones. Recién te mostraba cómo festejaba Francia en el año 98. Mirá lo que es hoy una de las playas más famosas de Marsella, en Francia. Está convertida en un basurero gracias a la inmigración ilegal que ha destruido este país. Miren esto. Voilà, regardez Marseille. Voilà. On est en France. C'est quand même incroyable. C'est une déchetterie sur pattes. Incre. Si vos traes africanos a Francia y no les enseñás a ser franceses, lo que vas a tener es África, no Francia. Esto es muy simple. Por eso las políticas de asimilación cultural son fundamentales para que no te cambien tu propia cultura, para que no te cambien tu propio país. Miren, este video fue filmado por turistas japoneses que exponen esto. Esto me parece que es París. Esto es Francia seguro, pero creo que es además París. Miren esto. Le voy a quitar por lo menos el sonido. No sé si eso tiene derechos de autor. Como te decía recién, hay culturas que valoran el espacio público, la pulcritud, la limpieza, el orden. Y hay culturas que no. Si vos traes gente que no valora ni el orden, ni la limpieza, ni la pulcritud, ni la buena educación, pues vas a tener esto como resultado. Yo, nunca creí tener que explicar cosas tan obvias desde el punto de vista del sentido común. Pero bueno, esto es lo que hay. Compárenlo ahora contra Noruega. Noruega, que no tiene el mismo grado de apertura ni el mismo grado de inmigración ilegal que Francia, que Alemania, que Inglaterra o que España. Miren cómo celebraban aún su derrota, porque Noruega fue derrotada por Inglaterra y aún habiendo sido derrotados salieron a las calles en Noruega a celebrar y a hacer el típico remo vikingo que se ha dado a conocer mundialmente a partir de este mundial de fútbol, que ha sido especialmente positivo
para el pueblo noruego. Y miren las cosas que dicen. Esto es un pueblo de paz, esto es un pueblo de gente ordenada, bien educada, con buenas costumbres, con buenos hábitos, que sabe convivir y que no ha tenido la desgracia de abrir indiscriminadamente sus fronteras para ser invadidas por gente que no sabe convivir. Miren esto. I don't know, mixed feelings. A little bit disappointed, but at the same time, so proud because we made it so much further than anyone would have anticipated, right? It's electric. For better or for worse, we row. So even though we went out tonight, we still made it further than we would have thought. So yeah, you can see. I'm sorry, my voice is a bit gone, but it's still it's still amazing. Son celebraciones con total normalidad. Ahora, si ustedes tuvieran de aquí a los próximos 20 años una invasión de una cultura totalmente extraña, en 20 años tendrías... Honestly, I was devastated. But then I came around to the streets and everyone is just so uplifting. And Norway just got so far, like the furthest we've ever been. So... Bien. Lo que te decía es, claro, hoy vemos esto porque, a ver, ¿cuál es la diferencia entre Francia y Noruega? ¿Por qué Noruega puede celebrar así y Francia no puede celebrar así? ¿Por qué vamos a hablar de otros países que no están en el Mundial? Pero Polonia, por ejemplo, Hungría, que han decidido políticas de inmigración muy restrictivas para personas provenientes de culturas extrañas. Han restringido dramáticamente la inmigración en países como Polonia y Hungría, y son los países hoy más seguros de Europa, con menos tasa de violaciones y agresiones contra las mujeres, por ejemplo. ¿Ustedes creen que eso es una casualidad? ¿Ustedes creen que es una casualidad que las naciones que limitan su inmigración o que tienen buenas políticas de asimilación pueden tener un espacio público ordenado, seguro, pulcro, digno de ser vivido en comunidad frente a otras naciones que al contrario abrieron indiscriminadamente sus fronteras a personas provenientes de culturas totalmente extrañas y contrarias incluso? Bueno, es lógico que Francia no se vea así, que Inglaterra no se vea así, que España en muchos casos tampoco se vean así. En el año 2014, cuando España ganó el Mundial, 2014 fue, ¿no? A un español que en un lugar muy independentista de España salió a celebrar con una camiseta de fútbol de España, lo apuñalaron. Eso significa una identidad nacional quebrada, precisamente. El Mundial de Fútbol nos da entonces para hacer también reflexiones políticas a nivel ideológico. El multiculturalismo ha quedado totalmente expuesto en 3 de los 4 países que llegan a las semifinales y por supuesto todos tenemos que hacer fuerzas para que gane aquel donde esta basura
todavía no ha entrado, es decir, la República Argentina. Hay que hacer fuerza para que la Copa se quede en América, en un país como Argentina que se hizo con migrantes, pero migrantes europeos, con un altísimo grado de asimilación a través de políticas estatales direccionadas a tener una comunidad nacional pacífica y culturalmente unida. Es decir, se hizo todo lo contrario en la Argentina de lo que se estuvo haciendo en los últimos años en distintos lugares de Europa. Así que ojalá que gane Argentina, no solamente porque es mi país, sino porque además es un modelo en términos de inmigración.